Bienvenidos. Provecho a todos los que están comiendo y aprovecho para preguntarles, ¿saben cuánto cuesta el kilo de huevo o de pollo? Según las autoridades, no va a incrementar el precio de estos productos debido al brote de influenza en Guanajuato. Sin embargo, hay otros estados que están tomando previsiones para evitar el contagio de más aves. En Jalisco, en Querétaro, ya están poniendo mucho ojo. Les vamos a decir aquí cómo identificar a esas aves que están contagiadas por el brote de influenza. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Comenzamos. Por 17 estaciones fue captado el impacto del meteorito en la región rusa de Chelyabinsk. Gallinas al aire libre. Autoridades alemanas investigan un posible fraude a gran escala de productores de huevos orgánicos. Sin miedito, la buceadora profesional Baba Dium quiso mostrar el lado amable. Con materiales ecológicos, la moda en Yakarta muestra una opción 100% ambiental. Y tenemos la agenda astronómica. Hoy estará con nosotros Mario de Leo para hablar de lo más importante del mes. Aprovechando que nos ven en los Estados Unidos, mandamos un gran saludo hasta allá e iniciamos nuestro programa en Boston, Massachusetts. Allá justamente, con un poquito de ocio, unos jóvenes se pusieron a jugar con la nieve y llenaron las vías del tren. Esto para que cuando pasara, creara algo parecido a una ola, pero de nieve. Escuche las risotas que les provoca esta travesura. Muchos decimos que hay un brote de gripe aviar H7N3, pero nuestro invitado de hoy, el doctor Gary García, nos va a sacar de este tremendo error. Bienvenido. ¿Por qué le estamos regando? Muy bien. Bueno, básicamente, académicamente, en todos los libros de textos académicos de cualquier universidad, la enfermedad se conoce como influenza aviar. ¿Sí? Ese es el nombre correcto. De hecho, siempre tengo la duda de dónde saca la gente el término de gripe, ¿no? Eso lo escuchamos en humanos, pero en animales, en aves es influenza aviar, es el nombre. ¿Y no es contagiosa a los humanos? No, es una enfermedad exclusivamente de las aves de corral. ¿Cómo podemos observar o darnos cuenta de que una ave está contagiada? Ok, tenemos dos presentaciones de la enfermedad, una que es de baja virulencia y una que es de alta virulencia. La de alta virulencia es la más fácil de identificar porque puede haber estos signos: que mis aves se mueran, que mis aves tengan, en el caso de las gallinas, la cresta y las barbillas que son rojas, que es un distintivo muy bonito de los animales, se vuelven de color morado o violáceo o como azul. Además de las aves, esponjan las plumas. Y otra característica es que en los tarsos de las patas, que son amarillos, normalmente empiezan a tener coloración roja o un líquido que se conoce como edema. También parte de la cara de las gallinas, la parte facial, se aumenta de tamaño. Esos son signos que inmediatamente deben ser reportados a la brevedad a la Zagarpa, para que ellos vengan a corroborar que efectivamente se trata de influenza aviar y tomen las medidas correspondientes. Y toman muestras, ¿no? Toman muestras, por supuesto. Oye, a lo mejor muchos lo ven de lejos porque dicen, pues yo ni tengo algún tipo de venta, no me dedico a vender huevo, gallinas, nada, pero si vamos a consumirlos hay que poner atención en este tipo de información que nos das. Vamos a hacer una pequeña pausa con la información y ahorita regresamos para platicar con nuestro experto. Luego de un retiro por mantenimiento regresa Alvin, el famoso sumergible tripulado que ha revolucionado la investigación del lecho marino. Luego de una reparación que costó $41 millones, nuevamente volverá a la escena Alvin, el famoso sumergible tripulado estadounidense para inversiones profundas. Aún será sometido a algunas pruebas de ingeniería antes de reanudar sus labores de investigación en mayo próximo. Esta notable embarcación, con 49 años de servicio, se ha anotado muchas primicias. Una de ellas, el descubrimiento de ventiladeros volcánicos en el lecho del Océano Pacífico en 1977. La tripulación de Alvin, que
grabó la colección de animales del ventiladero floreciendo en las aguas calientes y ricas en minerales que brotan a través de las grietas en la roca. Los científicos asumían que los puntos más profundos de los océanos serían como desiertos prácticamente sin vida, pero las observaciones de Alvin transformaron las ideas sobre dónde y cómo podría existir vida, y no solamente en la Tierra. Alvin está en el Salón de Belleza del Instituto Oceanográfico en Massachusetts. Los ingenieros deben terminar el trabajo de modernización a tiempo para las pruebas en el mar, que se realizarán frente a Bermuda en abril próximo. Si pasa el examen, entonces será despachado al Caribe para reanudar su labor científica con numerosos descensos a la fosa de las Islas Caimán. Alvin sufrió varias mejoras. Una muy importante es que tendrá mayor capacidad de carga, duplicando el peso permitido a unos 180 kilos. El plan es permitirle que se sumerja a 6.500 metros, dándole acceso a 98% del lecho oceánico. Solo algunas fosas realmente profundas quedarían fuera de su alcance. TVCN, Eduardo Guzmán. De acuerdo con la Senacica, a la fecha se han sacrificado 1.2 millones de aves en 35 granjas de Guanajuato y se supone que este brote ya está controlado, pero otros estados están levantando las alertas. Jalisco, Querétaro, ¿cómo se puede contagiar? Bueno, eso básicamente en las aves, como hemos platicado, cuando el ave se enferma, básicamente el virus tiene dos sitios de replicación importantes, el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Por lo tanto, el virus es eliminado por vía respiratoria, por narinas y por cavidad oral y por las heces. Entonces, todo esto que queda en el lugar donde está alojado el animal se contamina con el virus. El ave que está próxima a ella, vamos a suponer que no esté infectada, como es una gallina, la gallina tiene el comportamiento de picar siempre el piso. Entonces, cuando hace esto puede, sin querer, consumir algunas partículas virales. Si el ave enferma come en su comedero o en el bebedero, también deja el virus. Y entonces cuando llega otra gallina y come y bebe, se puede infectar. Como todas las aves están encerradas en un corral, en un área determinada, pues la infección se da muy rápido porque todas comparten el aire, el comedero, el bebedero y el espacio. ¿Cómo es un virus exótico? Cuando se refiere a virus exóticos, son virus que no están en nuestro país, ¿sí? Es decir, que ese virus no está en nuestro territorio nacional. Y entonces SAGARPA vigila que los virus que están fuera de nuestras fronteras no ingresen al territorio nacional. ¿Y cómo es que este sí ingresó? Bueno, esa es una de las preguntas difíciles de contestar, no solamente en este caso, sino históricamente, en todos los brotes de influenza aviar a nivel mundial, en diferentes países, es la pregunta más difícil de contestar, porque el origen de los virus de influenza, que es una población viral, están básicamente en las aves acuáticas, silvestres, pero son apatógenos, viven en armonía con el pato, no hay ningún problema. La pregunta que todo el mundo se hace y que no se puede contestar fácilmente es si en un ecosistema está este pato con este virus, ¿cómo después de un cierto tiempo llega a estar en una granja que está tecnificada y que no está en esa zona? Esa es la pregunta que difícilmente se puede contestar. Hay mucha gente en nuestro auditorio que incluso cuando le planteamos la posibilidad de dedicar un programa a este tipo de enfermedades nos decía que en sus casas, en sus granjas, no estaban contaminadas sus aves y que no lo creían, y otros tantos hablan de pues un brote que no existe y que solamente es para incrementar el costo de ambos productos, del huevo y del pollo. ¿Existe una posibilidad así? No, como lo comenté, esto es una enfermedad de notificación obligatoria, es a nivel internacional, ¿sí? Justamente por las consecuencias que trae cuando las aves sufren por esta enfermedad. Entonces, sí existe la enfermedad, es real. Bueno, sin duda habrá incrédulos, pero aquí vamos a seguir platicando del tema, no está de más la educación y la información. Vamos a las noticias. ¿Se acuerdan del meteoro que cayó en Rusia? Este fue captado por sensores que miden explosiones atómicas. El impacto del meteorito en la región rusa de Chelyabinsk el pasado 15 de febrero fue captado por 17 estaciones de infrasonido que forman parte de la red del Tratado Internacional de Prohibición de Ensayos Nucleares. Estas unidades están dedicadas a rastrear en todo el planeta cualquier explosión atómica. Fenómenos como la colisión de un cuerpo celeste en la superficie terrestre o una explosión nuclear generan cambios de presión en la atmósfera que son transmitidos a través de ondas infrasónicas, mismas que viajan por todo el orbe y son percibidas por los sensores.
Según el diario español El País, la estación más lejana que registró el impacto del meteorito fue la de la Antártida, ubicada a 15.000 kilómetros de distancia de la región. De acuerdo con la NASA, este impacto generó el estallido más potente registrado por la red, el cual liberó una energía de más de 30 bombas nucleares, como la lanzada en la ciudad japonesa de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. El choque del meteorito, cuyo tamaño y masa antes de entrar a la atmósfera era de unos 15 metros y 7.000 toneladas, dejó alrededor de 1.200 heridos y pérdidas materiales por $33 millones. TVCN, Eduardo Guzmán. Seguimos platicando con el doctor Gary García. ¿En qué otros países se han detectado este tipo de brotes? Bueno, brotes de alta patogenicidad como este pues han ocurrido en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en China, en países asiáticos. En casi todos los países ha habido en alguna ocasión algún brote de alta patogenicidad. Las autoridades dicen que la cantidad de vacunas está asegurada para evitar que este virus siga avanzando. ¿En qué consiste esta vacuna? Básicamente la vacuna en este caso es un virus inactivado que tiene las proteínas con las cuales el sistema inmunológico de las aves va a generar anticuerpos e inmunidad celular para, en caso dado de que se infecten, ya el sistema inmunológico pueda neutralizar el virus inmediatamente y no tengamos la enfermedad. Y si se detecta, por ejemplo, que ya hay un brote ahora en Jalisco, en Querétaro, en estos estados donde ya se están tomando medidas de precaución, ¿hay que poner esta vacuna o de alguna manera ya no hay remedio para estas aves? Eso lo determina Zagarpa. Ellos tienen que hacer la evaluación de las aves positivas, las granjas positivas. Ellos tienen que evaluar la distancia entre las casetas, el tiempo de exposición, el porcentaje de morbilidad, el porcentaje de mortalidad, el número de aves, y con base en ello ellos van determinando en qué momento y qué aves pueden ser vacunadas. Eso se hace sobre la marcha, según el caso. Si, por ejemplo, yo tengo una granja, ¿qué tengo que hacer cuando detecto que alguna ave ya está contaminada, infectada? Bueno, como hemos comentado al principio, si yo sospecho de la enfermedad, mi obligación es notificar la Zagarpa para que Zagarpa venga, tome muestras, confirme que sí es y automáticamente Zagarpa toma las medidas correspondientes. ¿Y si alguien se encuentra un pollo como en condiciones no antojables, qué puede hacer? Bueno, yo nunca he visto ese producto, pero lo tiene que denunciar, ¿no? Es decir, no se puede hacer ningún producto en ninguna característica que no sea la natural. ¿En algún momento se puede llegar a tener control de este tipo de enfermedades que afectan a las aves? Sí, a nivel internacional y gracias a los brotes que se han tenido a nivel internacional, pues se han ido afinando poco a poco los controles de estas enfermedades y es así como se logra controlar la enfermedad a nivel mundial. Ustedes como especialistas, ¿qué tanto se puede ir avanzando en el conocimiento de este tipo de virus exóticos, etcétera? A través de la ciencia y tecnología se estudian las características del virus, el genoma del virus, se estudia la transmisibilidad del virus, las diferentes presentaciones de la enfermedad y lo que se busca, como es una enfermedad que hay que erradicar o que no queremos tener, pues trata de hacerse la vigilancia epidemiológica para identificar el virus antes de que cause los estragos, que es lo que no queremos que suceda. Doctor, permítame hacer una pausa. Vámonos hasta Europa, donde investigan un posible fraude en huevos orgánicos. Autoridades alemanas investigan un posible fraude a gran escala de productores de huevo orgánico. Esto en medio de crecientes preocupaciones sobre las prácticas de la industria alimentaria tras el escándalo de la carne de caballo en Europa. Si las acusaciones contra las granjas son fundadas, estaríamos hablando de un fraude contra los consumidores y contra las muchas granjas orgánicas en Alemania que trabajan honestamente. Los fiscales creen que más de 150 granjas criaban en sus corrales más gallinas de lo que estaba permitido por la ley y después etiquetaban sus huevos como puestos por gallinas criadas al aire libre y sin jaulas individuales. Investigamos un posible fraude, así como posibles incumplimientos de los alimentos y el Código Alemán de Alimentación y la Ley de Agricultura Ecológica. El buen trato a los animales que comen las personas es uno de los motivos principales para que los consumidores de productos bio acepten gastar más por el mismo tipo de alimento.
Las granjas orgánicas actúan como si dieran a los animales vidas maravillosas, sanas y felices, pero al final tienen que ser sacrificados para que la gente pueda comer. Son productos y mercancías y cuando dejan de ser rentables, los matan. Las sospechas de fraude en huevos orgánicos coincide con el descubrimiento de que carne de caballo fue vendida en toda Europa como ternera. El escándalo dañó la confianza en la industria alimentaria del continente. Se debe de respetar y proteger a los animales, pero el consumidor está siendo terriblemente engañado. Hace 2 años se registró una alerta sanitaria en la Unión Europea cuando gallinas y cerdos consumieron alimento contaminado con dioxinas. TVCN, Alberto Cano. Acuérdense que sus comentarios y sugerencias son muy valiosas para nosotros. Gracias por compartir sus fotos, videos y ocurrencias en Facebook. Como nuestro amigo JC, que nos comparte una idea para convertir un garrafón de anticongelante en 2 prácticos recogedores de basura. Eso está muy bueno para los que tenemos perros destructores. Y si ustedes también tienen algo que compartirnos, pónganse en contacto, por favor, a través del Facebook y del Twitter que ya conocen. En ambos casos estoy como Yoli Ramírez. Síganme y persíganme, por favor. Ahí vamos a estar en contacto. Vamos a seguir platicando de la influenza aviar con nuestro especialista. Mándenos sus comentarios y preguntas. Volvemos. A continuación, en Hawái, una buceadora nada con el rey de los océanos. La moda en Indonesia vuelve a las raíces donde las hojas, cortezas y minerales cobran vida en las telas. Y las estrellas iluminarán el mes de marzo. Por el gusto de reencontrarnos. Festival Internacional de Cine en Guadalajara, del 1 al 9 de marzo 2013. ¿Te dejó? Sí. ¿En serio? Sí. Terry y Danny comparten más que ser vecinos. Ambos se encuentran en esa edad donde las cosas se ponen melancólicas y a veces divertidas. ¿Un trago? Yo mismo lo serví. ¿Te estás buscando probar suerte conmigo y llevarme a la cama? Si me lo propones, creo que sí. Entonces, voy para allá. Dame 10 minutos. Adorablemente enojada. Domingo, 20 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la influenza aviar con el doctor Gary García. Gracias por seguir aquí con nosotros, no aburrirse e irse a comer un pollito con mole. Cuéntenos, por ejemplo, ¿un huevo puede estar infectado? Bueno, como habíamos comentado, cuando la gallina se infecta, ¿sí? Más o menos al virus le toma entre 48 a 72 horas replicarse y causar la enfermedad. Entonces, mientras eso sucede, la gallina puede poner su huevo y como dijimos que se elimina vía cloaca, ¿sí? Entonces el huevo puede contaminarse en la parte del cascarón con el virus. Es por eso que cuando se sospecha de la enfermedad, lo primero que hace las autoridades es justamente cuarentenar el lugar y todo lo que está ahí adentro, o sea, ya sean las aves o sus productos o subproductos, todo lo que está adentro, todo lo que está adentro es cuarentenado, justamente para que esto no se disemine. Entonces todo se considera contaminado, aunque no esté contaminado, todo se considera contaminado, porque tenemos que asegurar que no se salga nada de ahí para que no contamine otras granjas o a otros lugares. ¿Y por qué se tiene que sacrificar? Bueno, se tienen que sacrificar pensando, y lo vamos a ver así, por las consecuencias. ¿Cuál sería la consecuencia si yo dejo la enfermedad correr en su historia natural de la enfermedad? Lo que va a pasar es que este virus va a replicarse cada vez más y va a empezar a matar todas las gallinas. ¿Cuál es la consecuencia? Que no va a haber huevo y no habría pollo. Entonces, como esta enfermedad tiene esa característica, necesito controlar la enfermedad para tener siempre productos para alimentar a la población mexicana. Y a las aves silvestres no les da.
Vamos a hablar de eso en unos minutos más. Vamos por el momento a más noticias. Les comparto este impresionante video en donde una buceadora viaja tomada de la aleta de un enorme tiburón. Mucha gente tiene miedo a los tiburones debido a la mala fama que se les ha dado en algunas películas y programas de televisión, pero la buceadora profesional Baba Diom quiso mostrar el lado amable de estos hermosos animales. Decidió compartir su experiencia y amor hacia el llamado rey de los océanos, realizando un video en el que nada junto a un gran ejemplar de aproximadamente 5 metros de largo. En las paradisíacas aguas de Hawái, la intrépida mujer bajó primero dentro de una jaula de buceo como medida de precaución. Una vez fuera de ella, demostró que los tiburones no merecen tan mala fama. Se acercó tanto a uno de ellos que lo tomó por la aleta con su mano y nadó junto a él durante unos segundos. Esta mujer nada con tiburones desde los 14 años y nunca le han atacado, tal vez porque estos escualos solo atacan cuando se sienten amenazados. TVCN, Eduardo Guzmán. Seguimos con esta entrevista, doctor. A las aves silvestres no se les puede contagiar con esto, ¿por qué? Bueno, básicamente el virus coexiste y ha evolucionado junto con las aves acuáticas silvestres. ¿Sí? Este es un equilibrio que se ha dado en la naturaleza y esos virus son apatógenos, simplemente están ahí, ¿no? Y tal vez aquí el aprendizaje importante y la pregunta que me hacían, ¿no? de cómo llega. Bueno, finalmente, si vemos las actividades humanas, creo que es una parte en la que tenemos que poner atención, porque normalmente los humanos tendemos a ir avanzando sobre los ecosistemas y a veces no sabemos lo que el ecosistema tiene. Entonces, las evaluaciones por parte de los ecosistemas son muy importantes, porque tiene cosas benéficas, pero podría tener cosas que no necesariamente son buenas. Entonces, siempre hay que revisar esa perspectiva antes de mover algún ecosistema. ¿El virus deformó en algún momento o es una invención humana? No, el virus tiene las características naturales de poderse adaptar, de evolucionar muy rápido, ¿sí? En cuestión de meses, si lo cambiamos, vamos a suponer que el virus está en un pato, es apatógeno, ¿sí? Se replica en poca cantidad, porque está en coexistencia con el pato. Pero si ese virus, en el caso de que fuera un H5 o un H7, en cuanto está con otro huésped, como es la gallina, por ejemplo, empieza a cambiar sus proteínas y se empieza a adaptar al nuevo huésped. Desafortunadamente, en este caso se adapta, pero se vuelve más agresivo y más virulento hacia las aves de corral. Pero esa es una característica natural del virus. Ese así es. ¿Sí? Tiene esas características genéticas que le permiten adaptarse al huésped. De la primera vez que surgió un brote de influenza aviar hasta el momento, ¿ha decrecido el número de casos y aves sacrificadas? Sí, en nuestro país y en los brotes que ha existido en el mundo, cuando una vez que hay un brote, siempre la tendencia y lo que ocurre es a acabarlo, que se erradique el virus. En algunos países, desafortunadamente, les cuesta más trabajo, como en el suroeste asiático, pero aún así logran contener al virus y tienen la obligación de contenerlo para no afectar parvadas de aves de países vecinos. Doctor Gary García, académico de la Facultad de Medicina y Zootecnia de la UNAM. En otro programa podemos hablar de su especialidad, que son las aves silvestres. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, bien, por la invitación. Y vámonos a casi la última, porque ya llegó Mario de Leo. Ahorita vamos a hablar de Yakarta. La tendencia de la Semana de la Moda fue el verde. Lo mejor es que las prendas se realizaron con materiales ecológicos, desde las telas hasta los colores. La cera y los tintes naturales son algunas de las materias primas que se utilizaron para crear los llamativos diseños que lucieron los modelos. Y es que el gobierno está alentando a los diseñadores y artesanos a regresar a las raíces textiles de Indonesia, donde las hojas, las cortezas y los minerales se utilizaban para hacer hilos de colores y telas. Queremos hacer dos cosas: desarrollar una marca local teniendo como base la cultura de Indonesia, pero de forma contemporánea. Y, por otro lado, contar con productos ecológicos y sostenibles. Artesanos como Edia Rahayuninsi, quien hizo un doctorado en colorante artificial en una universidad local, han comenzado a revivir algunas técnicas de extracción de color de las cortezas de árboles y plantas como el mangostán, la cúrcuma, del sapangud y la indigofera.
Incluso han utilizado parcelas para cultivar plantaciones que aporten colores naturales. Se esperan a que las hojas de los cultivos se sequen al sol para transformarlas en polvo de color, que luego se debe fermentar a ciertas temperaturas para conseguir el tono que se desea. Son productos ecológicos, que no son cancerígenos. Es por eso que son inofensivos para el medio ambiente y sin duda son mejores que los tintes sintéticos. Eso sí, la preparación de los colorantes requiere especial habilidad y tiempo y son aproximadamente 30% más caros que los colorantes sintéticos por el trabajo artesanal que requieren. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Está con nosotros en el estudio Mario de Leo Winkler de la Sociedad Astronómica de Nibiru para comentarnos sobre los eventos más importantes de este mes en el cielo. Muchas gracias, Yoli. Y ahora pasemos a la agenda astronómica del mes de marzo. En el mes de marzo vamos a tener un cometa que se llama Pan-STARRS, que vamos a poder observar desde México a simple vista. El cometa fue descubierto en junio de 2011 en la isla de Hawái y se ha estado acercando a la Tierra desde entonces. Y va a ser hasta principios de marzo que se acerque máximo a la Tierra el 5 de marzo y máximo al Sol el 10 de marzo, cuando empezará a deshacerse debido a la temperatura del Sol y va a empezar a emitir partículas de polvo y de gas, como se observa en la imagen, que es justamente lo que le da su cauda o cabellera. Tenemos el núcleo, que es la zona más brillante, y la cauda o cabellera, que se encuentra en la parte trasera, que es justamente la que hace hermoso a estos objetos que son los cometas. Desde México, cuando lo observemos, vamos a procurar girar la vista hacia el horizonte oeste, y hay que hacerlo poco después de que se haya metido el sol, 30 o 40 minutos después de que se haya metido el sol. Y cuando estemos observando el horizonte oeste, vamos a girar nuestra mirada 10 o 20 grados sobre el horizonte. Conforme vayan pasando los días en marzo, vamos a tener que girar la mirada un poquito más arriba del horizonte. Y vamos a ir encontrando cómo se va moviendo el cometa y cómo lo vamos a observar justamente después de que se haya metido el sol. Las imágenes muestran las posiciones del cometa a lo largo de marzo. Sin embargo, la cauda o cabellera que estamos observando en las imágenes están un poco exageradas. Lo que vamos a ver es como una estrella difusa en el horizonte. Hay que tener cuidado porque vamos a tener todavía mucha luz del sol, pero vamos a poderlo observar. Es mucho más brillante que el planeta Mercurio, que podemos observar de vez en cuando en el horizonte oeste después de que se haya metido el sol. Sin embargo, no es un objeto muy fácil de detectar. Si pueden salir ustedes de la ciudad e ir al campo, pues se les recomienda para que ustedes puedan observarlo con mayor facilidad. Y este es uno de los primeros cometas que vamos a observar en 2013. Tenemos más esperándonos en diciembre, pero ya tendremos la información más adelante en el año. Gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias por mandarnos hasta los confines del universo y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.